Estudio, Primera de Corintios, 24 de mayo de 2026. Amén. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27. Hoy tenemos uno de esos estudios que hemos tenido en Corintios, de los que prácticamente Pablo dice, ¿te gusta que te regañen? ¿No? Te vas a aguantar. Porque es básicamente, es una exhortación fuerte que Pablo nos hace como iglesia, que la hizo a Corinto, porque Corinto estaba en una posición antinatural dentro de la iglesia. Y es muy natural que alguien a quien amas y está caminando de una forma que sabes que va a hacerle mucho daño, pues tienes que hacer algo. ¿No te ha pasado? Y Pablo dentro de la iglesia tiene dos realidades con respecto a eso. La primera es la disciplina que el Señor lleva a cabo dentro de la iglesia. Y la segunda es la más fuerte y terrible, que cuando aún ha sido disciplinado aquella persona y sigue dentro y sigue caminando en eso que es contra lo que la palabra de Dios enseña. ¿Te acuerdas de los primeros capítulos de Pablo cuando pasamos por un tema un poco duro? Que Pablo termina diciendo, pues entreguen a Satanás, a ese hombre que no quiere entender. ¿Para qué? Pues para que destrucción de su cuerpo, pero para la salvación de su espíritu. ¿Te acuerdas que dice eso? ¿Qué significa eso? Básicamente significa entrégalo que vaya a hacer eso que tanto quiere para que se dé cuenta todo el daño que le va a causar. Y va a ser destruido, porque Satanás nunca te saca de la iglesia para bendecirte. Ojalá, él vino para matar, hurtar y destruir. ¿Sí? Y hoy esta partecita que vamos a ver es también una de las partecitas duras de Pablo. Así que si estás dispuesto a escucharla, pues abre tus oídos, pon atención. Si no estás dispuesto, pues duérmete un ratito. Ya habrá tiempo para que estés dispuesto. Capítulo 11, versículo 27. Primera de Corintios. Versículo 27 de Primera de Corintios. Hemos visto en este capítulo la problemática. ¿Cuál era la problemática? Que dentro del cuerpo de Cristo de la iglesia había algo que los unía a todos, ¿no? ¿Y qué era lo que los unía a todos en sentido exterior? Voy a usar esta palabra, aunque suene anti-evangélica, ¿no? Pero no lo uso en sentido anti-evangélico. Evangelícenla. Pero había un ritual, un hacer, no sé cómo decirlo, una práctica externa que les hacía a los hermanos comprender la relación interna que tenían. ¿Sí? ¿Cuál era esa práctica externa? O este rito, como lo quieran ver, pero a eso me refiero, ¿no? La Santa Cena. ¿Te acuerdas de lo que vimos la semana pasada? Que era el ágape. ¿Qué significaba el ágape? Que cuando todos se reunían para una sola cosa. En primer lugar, era comprender lo que eran en Cristo Jesús. ¿Y qué hacían antes de comer el ágape? Pues partían el pan, ¿no? Recordaban la Santa Cena, que era lo que Cristo enseñó la noche antes de morir, que vimos en el versículo 24. Pablo les recuerda, yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué era lo que primero que la iglesia necesitaba comprender al momento de reunirse? Y lo primero que la iglesia necesitaba comprender en el momento de congregarse era que estaban unidos, que eran uno en Cristo Jesús y por la obra que Cristo Jesús había hecho. Por eso la cena les hacía comprender, esta Santa Cena, les hacía comprender que su unidad, su hermandad, su ser uno, su realidad estaba fundamentada en el hecho de que Cristo dio su cuerpo por nosotros, vertió su sangre por nosotros, y eso significa que Él murió y resucitó al tercer día por nosotros. ¿Pero qué significa eso? Que nosotros vivimos porque Él vive. ¿Qué más significa? Que nosotros somos santos y sin mancha porque Él pagó todos nuestros pecados, que nosotros tenemos perdón, todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque Él vive. Y que la unidad que tú y yo tenemos aquí es solo y solamente por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Hasta aquí vamos bien? Que da a entender también que la realidad de que tú y yo somos uno, que somos el cuerpo de Cristo y que somos uno, es prácticamente la expresión de que la vida de Cristo está en la iglesia. Cuando Pablo comienza a regañar a la iglesia de Corinto, lo comienza a hacer porque, ¿te acuerdas en el versículo 17? Les comienza a decir, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y ahí está el asunto. Y entonces, hoy nos vamos a preguntar, ¿cómo o en dónde nos damos cuenta que una iglesia se congrega para lo peor y no para lo mejor? ¿Qué es congregarse para lo mejor? Esa es la pregunta. Para lo peor, Pablo nos los dice ahí, que llegaban y cada quien, como estaban todos peleados y divididos, el que tenía hambre comía antes, el que se quería emborrachar se emborrachaba y cada quien hacía todas sus cosas por separado, no había unidad, ¿no? Por eso Pablo les dice que no tienen casas, pues, que quieren comer, pues coman primero en su casa. La iglesia no es para otra cosa, sino para, y ahí está el asunto. ¿Para qué vienes? Y esa es la pregunta. Entonces hoy, versículo 27, está el regaño. Y esa es la pregunta, hermanos. ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? Y nosotros podemos decir, yo vengo para adorar a Cristo y adorar a Dios. Y Pablo diría, examínate. Porque tú puedes estar peleado con todo el mundo y decir, vengo para adorar a Cristo y para adorar a Dios. No me importa nada lo que otros digan, yo mientras me enfoque con mi Dios. Pues Nel, así no funciona el asunto. Porque la comunión de la iglesia no puede ser quitada, porque la comunión de la iglesia está fundamentada en la obra de Cristo en la cruz. Para que se quite la comunión y tú puedas decir, no, sí, tengo derecho a estar aquí nada más para Él, aunque odie a mi hermano, tienes que quitar la comunión. Tienes que dejar de ver lo que Cristo hizo en la cruz. Y ese es el punto a donde vamos a ir hoy. Para que tú tengas derecho a decir, yo puedo estar enojado con mi hermano, enojada con toda la iglesia, no me importa, pero yo me enfoco con la iglesia. Lo primero que tienes que hacer para fundamentar eso es negar la comunión que tenemos en Cristo Jesús por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Prácticamente eso es lo que Pablo va a decir. Y ve cómo lo dice. Así que te tienes que preparar. Y nos tenemos que preparar sabiendo que cuando escuchas la palabra de Dios y no la obedeces, pues seguimos en nuestras necedades.
Y no creas que Dios dice, bueno, te doy chance para que, déjame ver cómo muevo el asunto para que pueda hacerse como tú dices. No, 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 tú te vas a ir a dar la vuelta otra vez. Ya 3, 4 años y Dios te va a traer a la misma puerta. Tienes que cruzar la única puerta que Dios pone. Y es la puerta de la unidad en la iglesia. Aquí nadie vamos a obligar a que se lleven bien. Por lo más que podemos hacer es aconsejarlos a que se amen. Lo demás es manipulación y esos son sectarismos. Aconsejarte con la palabra de Dios, oye, ama, perdona. Pero si no quieres, pues así que, como diría mi abuelito, no lo hagas. Haz lo que se te dé tu regalada gana. Pero el camino es uno nada más. Y vas a tener que pasar por aquí. Ve lo que dice Pablo entonces. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan, ¿de qué pan está hablando? De la comunión en Cristo. Está recordando la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Está recordando que Él ha perdonado todos tus pecados, que Él te ha amado tanto, que ha dado su vida por ti en la cruz del Calvario. Está recordando que Él vive y reina por los siglos. Cada vez que comemos el pan, que bebemos la copa, estamos recordando la muerte de Cristo y estamos anunciando su regreso. Cristo vive. Eso es lo que hacemos. ¿Cuántos de aquí piensan que Cristo vive? Si lo creen que Cristo vive, lo crees. ¿Por qué? Porque entiendes que Él murió, que Él pagó tus pecados y resucitó. Pero si entiendes que Él murió, que Él pagó tus pecados y resucitó, entonces necesitas comprender que la comunión en la iglesia es básica para todo aquel que entiende que Él pagó tus pecados, que murió y que resucitó. Ve lo que sigue diciendo Pablo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. ¿Recuerdas cuál es el contexto de toda esta parte? Que están todos peleados. Uno come antes, uno come después. Los que no tienen para comer, pues nada más se quedan viendo. Los que tienen un chorro para comer, pues son los que más ahí hacen su show, ¿no? Y es una iglesia completamente dividida. Aunque todos vinieron a alabar a Dios. Pero estás completamente dividido. Porque la iglesia lo único que va a unir al cuerpo es que cada uno de los miembros entienda lo que significa que Cristo murió, resucitó y vive. Lo que significa la Santa Cena. Por eso comer indignamente la Santa Cena es prácticamente comerla sin discernir lo que significa. ¿Qué es discernir? Es pensar lo que significa que tú estés con esa copa, con ese pan en tu mano, y entonces comas y digas, fui perdonado. Y ahora en Él nací de nuevo en su cuerpo. Y en Él soy uno con mi hermano. Y siendo uno con mi hermano, le amo. Y Él me ama. ¿Te das cuenta? Eso es comerlo dignamente. Comerlo indignamente pues es parte del show. Te lo echas. No importa. Yo lo que vine fue a cantar con los ojitos cerrados. A eso vine. Normita siempre se ríe. Así no camina. Ve lo que dice. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Está muy fuerte esto. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, literalmente serás culpado de la muerte de Cristo. Tú tienes que pagar esa muerte. En pocas palabras. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo de lo que se trata el evangelio dentro de la iglesia. El evangelio dentro de la iglesia se trata del perdón. ¿Te acuerdas de esta parábola de aquel que se le perdonó mucho y aquel que se le perdonó poco?
¿Tú te acuerdas? Había dos, ¿no? Entonces había uno que debía un chorro frente a un prestamista, un rey, no me acuerdo qué era. Entonces fue y fue con esa persona y dijo, por favor, perdóname, no te puedo pagar y no sé qué, bla, bla, bla. ¿Y qué hace esta persona? Lo perdona, ¿no? Y entonces después había otro que estaba peor que este vato porque le debía al que debía un chorro, ¿no? Imagínate. Y va y tampoco tenía para pagarle y va y se acerca. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace este que había sido perdonado? Dicen, él, me pagas ahorita y no te perdono. ¡Bum! Y lo supo el que había perdonado antes y ¿qué le dijo? Hey, yo te perdoné y tú no perdonas a este. ¿Sabes qué? Me vas a pagar hasta lo último. Es básicamente lo mismo. Porque la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos, es una realidad absoluta dentro del cuerpo. La iglesia tiene unidad porque Cristo vive. Y cuando estamos separados y divididos por pleitos y por contiendas, lo único que estás haciendo es, ay, sí, yo sí fui perdonado por Dios todos mis pecados, pero yo no puedo perdonar a este que me vio feo. ¿Te acuerdas de la parábola? Por eso es tan drástico lo que está diciendo aquí Pablo. Aquel que come y bebe la cena indignamente, lo único que está haciendo es que va a ser culpado por el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, tú no puedes, tú lo comes y bebes la cena, aunque sabes en tu corazón que no puedes perdonar a ese o a esa que me vio feo, que no me dejó hacer esto, o que bla, 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 todas las cosas que nos hicieron. ¿Sí te ha pasado? A todo mundo nos ha pasado. Y cada vez que comes y bebes y, llevando a cabo la Santa Comunión y la comes sin discernir eso en tu corazón, la estás comiendo indignamente. Y entonces literalmente estás y serás culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque no se puede recordar lo que Dios te perdonó, aunque tú no puedas perdonar a tu hermano. No se puede recordar lo que Dios te perdonó en la cruz del Calvario, pero tú sí le cobras todo lo que te debe a tu hermano. Entonces, si le cobras lo que te debe a tu hermano, estás comiendo indignamente y entonces eres culpable. Eres culpable de la sangre y del cuerpo del Señor. ¿Te das cuenta qué significa la comunión en la iglesia? ¿Qué significa cuando tú y cuando aquí celebramos la Santa Cena? No es nada más un símbolo ahí bonito, te echas una galletita y un juguito. No, es más allá de eso. Es el recuerdo y el recordatorio de que somos uno en Cristo por su glorioso amor en la cruz del Calvario. ¿Ve lo que termina diciendo entonces Pablo? Por tanto, hermanos, si ya entendiste esto que es tan radical, Pablo está siendo muy radical aquí. Por tanto, hermanos, y eso nos lo dice a todos, así, de forma directa, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y me encanta esta parte. Por tanto, hermanos, pruébese cada uno a sí mismo. Medítale tantito en todo lo que hay alrededor tuyo, todo lo que te molesta y no te molesta, todo lo que tú dices, oh. O detente tantito así como cuando ves al hermano que te causa ansiedad, que te causa chirrión, o a la hermanita que te causa desesperación, sin voltearse a ver en ese momento.
Y pregúntate esto. ¿Es imposible perdonarlo como Cristo me perdonó? ¿Es imposible pedir perdón como Cristo? ¿Sabes? La iglesia está basada en esto, en la unidad que Cristo nos da, no en la guerra. Las divisiones, lo único que acarrean para la iglesia es muerte. Vamos a ver lo que pasa. Ve lo que dice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y entonces coma así del pan y beba de la copa. Primero, entiendes que lo que vas a hacer no es un acto meramente simbólico, es un acto real que se expresa en el hermano. Si tú vas a beber la copa y a comer el pan que servimos como unidad dentro del cuerpo de Cristo, en la Santa Cena, cómela con el anhelo de amar a tu hermano, con el anhelo de amar a tu iglesia. No tu hermano o tu iglesia en un sentido meramente sin cuerpo, sino tú tienes aquí tu copita y tu pancito, voltea a ver a cada uno, voltealos a ver y entiende que cada uno de ellos es el objeto de tu amor por el cuerpo de Cristo. Ve lo que sigue diciendo después. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, ya vimos que es comer y beber indignamente, que es, no me importa, yo con Dios, ¿no? Eso es el vivir indignamente. No importa lo que pase, yo con Dios. Mientras yo esté bien con Dios, no me importa que se caiga el mundo. Que ese hermano ladre. No me importa. Eso es ser indignos en la cena del Señor. Está chido porque, pues, ¿qué es lo que te mide tú con Dios? Pues tú mismo, tú eres tu propia regla. Pues según tus emociones del día, vas a estar chido hoy o no. Va a haber días que te vas a sentir el peor y vas a haber días que te vas a sentir el mejor. Porque ¿qué es lo que te regla? Pues tu misma emoción. Pero no, aquí en la iglesia del Señor no es así. En la iglesia del Señor, Cristo ha dejado claro cuál es el fin de tu nuevo nacimiento, de tu nueva vida. Y el fin de tu nuevo nacimiento y de tu nueva vida es caminar en amor los unos con los otros. Es caminar en amor los unos con los otros. Y sabes, no te estoy hablando de que te vuelvas un carismático, ¿no? O sea, yo tengo cara del limón, no, lo que sea. Pero se trata de que entiendas en tu corazón que no hay odio por nadie y que puedes dar tu vida por cualquiera. Aunque no seas el más carismático. Y aunque los hermanos no vean y te digan, ay, el hermano, wow, que el Espíritu Santo lo hace brillar. Eso, cualquier cosa con carisma te hace brillar. Pero tú debes estar seguro que aunque no seas el más expresivo y el más, wow, sociable, eres alguien que estarías ahí amando y cuidando. Eso es lo que hace la comunión en la iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Eso es lo que hace cuando tú recuerdas y tomas la Santa Cena y bebes el vino y tomas y comes el pan. Es lo que te hace entender que estás aquí para amar a tu hermano y que juntos adoremos a quién? A Dios. Que no vas a adorar a Dios sin que esa adoración no traiga edificación a quién? A tu hermano. Entonces, si tú tomas indignamente la sangre y el cuerpo de Cristo, come y vive indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, ve lo que estás haciendo. Juicio, come y bebe para sí. ¿Te estás dando cuenta de lo radical que es Pablo en esta circunstancia? Juicio, come y bebe para sí. ¿Por qué? Porque cada vez que tú comes la sangre el pan y bebes el jugo que te estás llevando a la memoria lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario,
pero que en tu corazón hay odio para con tu hermano, estás literalmente haciendo lo mismo que hizo aquel al que se le perdonó mucho y no puede perdonar al que se le perdonó poco. Y estás, ¿qué haciendo? Acumulando juicio para ti. Acumulando juicio para ti. ¿Y qué es acumular juicio para ti? Básicamente es alejarte cada vez más del amor a tu hermano. ¿Qué significa esto? Te alejas cada vez más de escuchar lo que Dios dice y entonces te vuelves cada vez más, tu mente comienza a volverse cada vez más de forma más sencilla, escuchar la palabra de Dios sin hacer la palabra de Dios. No sé si me explico. De esas cosas que dices, ¿cómo es que alguien sabe tanto y no hace lo que sabe? ¿Por qué? Porque hace esto. No discierne el cuerpo y la sangre de quién? De Cristo Jesús. No entiende la importancia de poner tu vida por quién? Por los demás. Y entonces tú puedes ser el teólogo más profundo, pero también el ser el que odia más personas. El teólogo más profundo, el que sabe un chorro de cosas, pero que no aguantas al que está al lado. Y es así. Créame, es así, si te contara. En la mañana se me olvidó contarles el chisme, se los dejo para la siguiente. Nada, para la siguiente. Si no, ya se me acabó el tiempo. Y entonces, ¿qué ocurre cuando comienzas a alejarte de la palabra de Dios? Pues comienzas a escuchar la palabra del mundo. ¿Y a dónde te lleva la palabra del mundo? A las guerras. Al primero tú, luego tú y al último tú, aunque todos los demás no importen. Y entonces lo vimos con lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que los que no tenían, pues no comían nada. Los que tenían, pues se emborrachaban y se hastiaban hasta vomitar, ¿no? Y entonces, ¿qué causaba eso? Falta de cuidado de los unos para con los otros. Ve lo que dice entonces Pablo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. ¿Te das cuenta de esto? Falta de cuidado, falta de amor, falta de la palabra de Dios obrando en cada uno de nosotros. Lo único que causa es mal a la iglesia. Hay enfermos, hay personas que necesitan y no sabemos, hay personas que un chorro de cosas que pasan dentro de la iglesia que en lugar de estar peleándonos porque nos vieron feo o porque no hicieron lo que decíamos o porque cualquier cosa que nos imaginamos, deberíamos de estar escuchando lo que pasa en cada uno de nosotros. O te enfocas en el liderazgo porque esos están mal, o te enfocas en porque esos están bien, o te enfocas en... Y lo único que te importa es una especie como de activismo eclesial raro. Cuando el fin de la iglesia es el amarnos los unos a los otros. Y aquí Pablo está diciendo claramente, ¿por qué ocurre esto, hermanos? ¿Por qué hay tanta división en su iglesia? ¿Por qué hay tanta situación sin solucionar? Porque están comiendo y bebiendo el cuerpo de Cristo indignamente, sin discernir lo que significa el hecho de que tú hayas nacido de nuevo por esa obra de Cristo Jesús, sin discernir lo que significa el hecho de que en tanto que Cristo vive, tú en Él has sido llamado para dar tu vida por otro. Y nos quedamos con el hecho de, no, de lo que se trata es de entregarle lo mejor a Cristo sin importar por quién pasemos. No, de lo que se trata es edificar a tu hermano. Y lo vamos a ver la siguiente semana, que comencemos a ver los dones espirituales en el capítulo 12. Cómo de esto, cuando tú ahora sí comes y bebes el cuerpo de Cristo dignamente, tú vas a llevar a cabo la obra espiritual que Dios ha dado a la iglesia. Son los dones espirituales. Tú tienes dones espirituales. Dios te dio dones. No son talentos, ¿no? Un talento es la música, pero la música no es un don. Es un talento. Si cuando los hermanos suben a tocar, no es que estén edificándote a través de la música. No, están
edificando a través del don de servicio que Dios les puso. ¿Sí? Por eso sin música pueden edificarte también ahí enfrente y cantando fuerte. Pero sabes, esto es muy importante porque la edificación del cuerpo de Cristo es por medio del Espíritu Santo. Pero para caminar conforme a eso necesitamos primero discernir bien el cuerpo y la sangre de Cristo. Si tú y yo, iglesia, no discernimos bien el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos a una de hacer lo que se nos dé la gana, menos lo que Cristo quiere. ¿Ve lo que termina diciendo? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Qué impresionante es esto. Ven a la iglesia y examínate. ¿Por qué vas a comer el pan? ¿Por qué vas a beber la copa ese día? ¿Por qué cada vez que venimos, tú vienes porque entiendes que Cristo vive? Y si Cristo vive, entiendes tú claramente que puedes andar como Él anduvo. Y si tienes algún problemita con un hermano, de esos que casi no se da, ¿sabes? Mi rey, mi reina, ya estuvo. O sea, ¿qué cosa no puedes perdonar que Cristo no haya perdonado en la cruz? Y si Cristo lo perdonó, tú puedes perdonarlo. Si Cristo perdonó, tú puedes hacerlo. Si Cristo amó, tú puedes hacerlo porque estás en Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y esto es andar dignamente conforme a la vocación con que fuimos llamados. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo después. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, o sea, si hay algo que te juzga porque no te examinaste, porque piensas y sigues diciendo, no, pues aquí, yo con Dios, y no me importa lo que digan, mientras yo tenga una relación con Dios bien y yo me sienta bien con Dios, pues yo estoy bien. Estás caminando mal. Pero ¿sabes qué? Vas a ser juzgado. Siendo juzgados, ¿qué dice? Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sabes? Y la disciplina del Señor es así. Cada vez que comienzas tú a dejar de lado primero lo más importante que es la comunión, entender por qué vienes a la iglesia y te vale, comienzas a formar callito en tu corazón, a decir, sí, pues entiendo lo que según significa eso, pero me vale. Y así vas a hacer lo mismo con otras cosas que Dios dice. ¿Y sabes qué? Vas a terminar haciendo cosas que no convienen. Y Dios te va a disciplinar. Es una realidad. Porque la palabra de Dios dice que al que Dios ama, disciplina. Y no te estoy diciendo que te va a ir mal en la vida y que se te van a caer los dientes, ¿no? Cosas como esas. No. Simplemente es que vas a experimentar lo que es no vivir lo bueno y lo agradable, el gozo de caminar en la voluntad de Dios. Todo el tiempo vas a vivir en guerra. Qué triste una vida en guerra. Yo a veces no entiendo mucho cómo hay personas que pueden vivir todo el tiempo con enemigos, ¿no? Así como que odiando a otros. ¿Cómo es posible? Tanto no se cansan. Te agacho, ¿no? Pero que tengas paz. La paz proviene de Dios. Y ve lo que termina diciendo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Qué está diciendo? Ámense. Si alguno tuviere hambre, pues come en tu casa, vato, ¿no? Para que no te reúnas para juicio, ¿no? Porque tú estás pensando en ti, no puedes esperar. No puedes esperar. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Qué mala onda, ya no supimos qué otras cosas. Pero había otras cosas, ¿no? Que estaban en desorden, que no las supimos, pero esta cosa ha quedado clara, iglesia,
hay que guardarla, ¿eh? Hay que guardarla. Porque si no, esta iglesia puede ser una iglesia bien worship, pero bien dividida acá, bien indigna acá. Puede ser una iglesia bien activista, haciendo un chorro de cosas, pero bien indigna de la sangre y del cuerpo de Cristo. Y preferimos caminar dignamente, aunque solamente tengamos frijolitos y arrocito. Es mejor la paz en Cristo, que somos uno en Él. Nos vemos la siguiente semana.